El artista sigue un eco. En la quietud de su estudio, deja atrás sus fantasmas y se rinde asombrado ante la belleza. Se abre a través de los sentidos, la forma, el color, la palabra, imágenes en movimiento lo atraviesan. El hombre moderno persigue sus propios espejismos. La meta, el deseo, el éxito. El creador, en cambio, no se aparta del mundo tangible. Se desborda en el silencio y halla la unidad en todas las cosas. Su camino es ese, el bosque de aire. Estamos aquí en Escobar, en Cazador, con el artista Andrés Weidman. Así que le agradecemos mucho este tiempo en nombre de Bocini Studio, Bocini Spillman Studio. Te agradecemos mucho este tiempo. Vamos a dar entrevista en este hermoso espacio que tenés acá en la nave en Escobar. ¿Y cómo son tus primeros inicios? ¿Vos nacés en el barrio de Belgrano? Yo nací en Belgrano R, cerca de la Avenida de los Incas, y ahí viví 24 años. Así que me formé entre dos barrios, para hacer un poco de sociopolítica. Era la parte de Belgrano y del Belgrano Athletic, del club de rugby, claro. Y del otro lado, a media cuadra de un lado y media cuadra del otro, estaba todo lo que eran los inmigrantes. Es decir, todavía estaban los viejos italianos, la panadería, del español La Rosa, la gente de la vereda, silla de mimbre, pijama celeste, musculosa, ¿no? Así que, y del otro lado todo lo contrario, ¿no? Así que viví entre los dos entre los mundos argentinos, porteños más que argentinos. ¿Y en tu familia había antecedentes de arte? O sea, ¿tenían vinculación con el arte? Bueno, la hermana de mamá era pintora. Mi abuela dibujaba, pero la hermana de mamá incluso estaba casada después con Roberto González, con Cachete González. Cachete. Para mí uno de los grandes dibujantes que tuvo el país. Y lo que, digamos, más me pegó dentro del espectro de la familia fue verlo a Roberto tirado en el piso un día que entré, que yo tenía 7 años, mojando papeles y tirando tinta y dibujando en el piso. Bueno, para mí eso fue glorioso y anticipatorio. Primero motivador, porque cuando yo vi esa destreza, ese trabajo, esa soltura, se ve que me pegó un golpe fuerte. Claro. Entonces, pasado esa primera impresión, cuando tenía 11 años, ya mis padres, que siempre apoyaron todo lo que hice en ese sentido, me malcriaron todo lo que pudieron, fui al primer taller. Pero ya pintabas azulejos en el baño, digamos, también. ¿Te acordás de la anécdota? Sí. Pintaba azulejos en el baño con témpera, así que el que se duchaba y hacía vapor, esto era el principio del arte efímero. Bueno, y se derretía y todo iba hacia la rejilla, lo cual era un viaje interesante. Hacía todo, se derretía por los azulejos y iba al piso. Y iba haciendo figura eso, claro. Iba cambiando los colores hasta que desaparecía. También había una chimenea, o si no era de la parrilla, me llevaba carbón y esos pisos viejos de Moltracio, de la firma Moltracio, que eran de granito, sí. y yo dibujaba sobre el granito. Bueno, pero esos son también cuentos de mi madre, yo no me acuerdo. Lo del baño sí me acuerdo, pero lo de los pisos no, pero ella me lo contó tantas veces que ya lo doy por hecho. Bueno, y a los 11 años empecé a hacer pintura con Osvaldo Romberg, que murió hace muy poco tiempo, que era más bien grabador. Ahora me doy cuenta que yo era un pibe de 11 años y era un señor de 26. Pero no era hoy la diferencia, sigue siendo importante, pero las generaciones se juntan más, ¿no? Sí. Entonces, él después se fue a vivir afuera, se casó y se fue a vivir afuera, pero ya era el premio Nacional de Grabado. Y me acuerdo del acontecimiento,
fue que Seoane, que era un excelente grabador, Luis Seoane, cambió un trabajo por un trabajo, ¿no? Eso fue como en esa época que yo era un pibe, pero todos ellos eran la Ditela todavía, pero yo tenía 14 años. Ya tenía una trayectoria, ya empezaban a tener una trayectoria. Claro, y yo empecé, ahí lo conocí a Romero Brest, imaginás que para él era el cadete de la empresa, ¿no? Claro. Pero bueno, desde muy temprano viví esto y además en ese taller, que era un altillo, en un PH arriba de un edificio, creo que en la calle Viamonte y Pastel, pleno 11, la gente por supuesto era más grande que yo. Así que segunda malcrianza eran todas las señoras que pintaban. Y bueno, ahí medio me formé, y sobre todo el grabado, que era lo que Romber hacía mejor, y yo agarré la xilografía. Creo que me enseñó, aunque tenía cierta intuición, me enseñó la cuestión de la composición. Bueno, de todas las primeras armas. Claro, la parte técnica. Todo. Exacto. Y después tuve, bueno, no sé por dónde querés seguir, pero... No, sí, pues sí. Sí, pero de ahí estuve varios más, ¿no? Con él, y estuve con Joaquín Antonio Luque, que era un pintor, como su nombre lo indica, oriundo, no era español, había nacido en Argentina, pero era un hombre español, ¿no? Un señor académico, muy académico. Llegaba a cuadricular totalmente, por ejemplo, un retrato tuyo hubiera sido una madera llena de clavitos perfectamente calculados, y él podía empezar a pintar el retrato después de varias pruebas y de conocerte desde la uña del pie y seguir por la ceja. Después, en el final, él armaba la obra. Entonces yo le decía, Luque, le digo, a mí me gustaría dibujar como usted. Y él me decía, yo quisiera saber menos de dibujo como vos. ¿Por qué? Porque él no digo añoraba porque no la había tenido, pero él hubiera esperado tener una impronta distinta, más libertad. Era un académico. Pintaba a veces, te imaginas la temporalidad de la cosa, que pintaba muchas veces, además de los retratos y las esculturas para la academia, de los que se iban muriendo, él pintaba corridas de toro, que creo que no había visto nunca, pero eran igual que las de Goya, lo cual lo hacía poco. No, esos tipos tienen el conocimiento técnico de toda la historia del arte. Era Goya, el problema es que era Goya. Claro. No había nada Luque. Pero bueno, él me enseñó todo esto que te voy diciendo, las composiciones. Me acuerdo que ponía la modelo en una casa chorizo en Urquiza, me acuerdo la calle Miller o algo por el estilo. En el primer cuarto, eran cuatro habitaciones, una detrás de la otra, con la casa chorizo, y en la primera estaba la modelo, o el modelo, en general era la modelo en esa época. Y teníamos que ir desde la primera habitación hasta la última para verla, y volver y dibujar acá. Para que si te olvidabas algo en el camino. Claro. Para trabajar la memoria. Decía, la pierna hace así, la línea que viene por acá. Claro, después la memoria visual es increíble. Porque vos cuando veías a alguien caminando por la calle, veías la espalda, la forma, cómo iba el pie, cómo doblaba, solo con una línea. Entonces el ejercicio de ir y volver, de ir y venir, y qué sé yo, cultivaba eso, la memoria visual, y poder recordar cómo ese dedo apoyaba o volaba en el aire. Claro. Eso era muy interesante. Así que la mezcla de lo contemporáneo de la época de Romber con lo que Luque me enseñaba, y después María Luisa Manacero, que estaba en la calle Federico Lacroce, yo me había mudado ahí a Amenábar y Federico Lacroce, estábamos en una cuadra y empecé a ir y a estudiar con ella. Después medio la ayudaba con sus cosas, tenía un taller con mucha gente. Yo siempre me busqué gente estricta, y María Luisa era muy estricta, ¿no? Son los mejores para aprender. Claro, tuve 6 meses. No te perdonan una. No, ni una. Tuve 6 meses haciendo retratos de Borges. Hasta que sale. No, y además era la punta en la cartulina no tenía que tocar, no se tenía que ver la punta del lápiz apoyado. ¿Entendés? Era una superficie de lápiz así, de lápiz cruzado, hasta que se creaba la textura del pómulo. Pero no podía haber una punta del lápiz puesto acá y de acá arrancar, sino el lápiz así, ¿entendés? Con una enorme suavidad, para que no tuviera acné el dibujo. Entonces, era increíble porque no podías prácticamente equivocarte, porque en cuanto marcabas te jorobaba. Lo debo haber hecho 20 veces lo de la marcada, ¿no? Hasta que aprendí. Y todavía los tengo guardados los retratos esos. Muy figurativo. Muy figurativo. Bueno, esas son las primeras bases del dibujo para mí y todo, ¿no? ¿Y cómo se te organiza la primera muestra ahí en Lirolai? Sí.
Bueno, En el 73 o 74. sí, yo tenía 20, espera, 55, Y 18 años. No, tenía 18 años. Sí. Este, 17 años, no sé si tenía 18. Sí, Cuitca había expuesto ahí, es decir, tenemos creo que 4 o 5 años de diferencia, no me acuerdo. Pero además estaba, por ejemplo, Policelo. ¿Cómo se dio? A través, como pasa No, siempre. era una galería muy importante de la Sí, época, sí, era muy importante. donde dabas el primer paso, Sí. ¿no? Pero te veían a ver, te veían a ver. Yo entré ahí porque Policho Córdoba Iturburu, que era el crítico de La Nación y era Sí. poeta, era muy amigo de un tío mío, como pasa siempre, alguien le tiene que traer a alguien. Sí. Y él vio todas las tintas que yo tenía, trabajaba mucho de la Guada, viniendo de grabado, el blanco-negro, ¿no? Y en un momento me dijo, vos ya con esto podés, lo cual era inusual, porque para ellos Carlos Alonso, que tenía 50 años, era un muchacho joven que estaba pintando. Ah. Es decir, lo trataban como un iniciado, no tenía 70 como yo ahora, ¿no? Bueno, entonces me dijo, vas a exponer. Y ahí él habló con la familia Fano, que eran los dueños de Liolay, vieron mi obra, dijeron que sí, se hizo una muestra. En el otro salón estaba Polecelo, ¿no? Es decir, quiero decir, había una mezcla de generacional. Polecelo era de la misma generación que Osvaldo Romber, porque yo a él y a Jorge Gluber lo conocí haciéndole sándwiches de pastrón y pepinos en Pastel y Viamonte, ¿no? En lo del gordo Romber. Así que, y a Jorge lo conocí por años. Y me peleé como todo el mundo. Un poco sí, un poco me perdonó, otra vez lo perdoné yo, ¿viste? Bueno, pero vos ibas a qué punto. Al punto de que, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la organizaste? ¿La muestra? ¿Qué nombre tuvo? Ay, la muestra. ¿La muestra creo que se llamó Desterrados, puede ser? No, Los Mutilados. Los Mutilados. Ah, perdón, Los Mutilados. Los Mutilados. Esa muestra que ya pregonaba mi inclinación hacia la tragedia, más o menos. Sí. Eran estas tintas de las cuales ahora no se puede ver con la cámara, pero hay dos que quedaron, que están colgadas, que después formaron parte, además de la exposición, cuando la presentó Policho con gente de ese ambiente, pero había 5 o 6 críticos en esa época y 80 pintores y 10 galerías, ¿no? Estamos hablando de otro. El mundo de hoy es totalmente impensable, ¿no? Desde aquel momento. Pero se hizo la muestra y después a Policho le agarró, tenía ganas de publicar 7 o 8 poesías que tenía, sobre todo sonetos, que incluso Borges, uno de ellos, lo había puesto en los mejores sonetos de habla hispana no sé, muy bueno. Pero él quería los sonetos que había escrito durante la Guerra Civil Española, porque él había sido corresponsal, no sé si de Crítico, de algún diario, había sido corresponsal. Creo que de Crítica. De Crítica. Y bueno, y tenía esas poesías. Yo no me di cuenta, ni él tampoco, en el momento en que estábamos largando una carpeta, porque él me dijo, yo voy a editar una carpeta que se va a llamar Nocturnos y quiero 7 nocturnos tuyos. Entonces yo dije, yo no sé ilustrar, ni me gustaba ilustrar, ni me gusta ilustrar. Entonces, no me gusta ilustrar quiere decir, yo hago un trabajo, no como ilustración de texto, sino comparativamente vemos si el clima cierra, si no, todo eso. Y él eligió 7 obras y hicimos esa carpeta, tamaño carpeta, no me acuerdo. Sí, generalmente son A3 generalmente. Eso, A3. Y bueno, y con eso la presentamos en realidad en la Galería del Este, en la librería La Ciudad. Sí, preciosa librería. Era de Luis Alfonso, que después se suicidó, sí. No por mi obra, por supuesto, espero que no. Bueno, hice la muestra, en la muestra estaban todos esos críticos, estaba todo el mundo por él, era un hombre absolutamente reconocido, estaba Esquirro, qué sé yo, todos Rumaldo Brughetti, gente de esa época. Muy valioso Rumaldo Brughetti. Claro, era un personaje, un tipo bárbaro. Sí, lo conocía. Bueno, estaban todos y bueno, fue muy bien, pero yo, culo inquieto, como dicen en el gol, me fui a Europa a los 18 años. Sobre todo, el que más forjó la cosa, el que más era Córdoba Iturburu. Dice, te tenés que ir a Europa, te tenés que ir a Europa. Claro, para conocerla. Claro, me fui a Europa. Un buen consejo. Un año, 18 años, me fui en un barco el Augustus de Italmar que tardó 12 días. Yo al sexto quería nadar con los tiburones.
ya estaba harto, ¿no? A mucha gente inmigrante que volvía después de 70 años a Italia, a Génova o a Barcelona, ¿viste? Yo me bajé en Barcelona. Tuve mucha suerte en el barco, porque conozco a un chico con el pelo muy largo, muy andiado, ¿no? Muy simpático, de mi misma edad. Mira, no me acuerdo el nombre porque pasaron unos cuantos años, como 50 y pico. Y resulta que era el hijo de Augusto Torres, del hijo de Joaquín Torres García. Y ese año que yo estuve en Barcelona, ellos tenían un departamento en el puerto, en la avenida Colón, mirando el agua, ¿no? Otro puerto. ¿Dónde era Barcelona. Sí, total. No tenía esta mole espantosa que han hecho, bueno. Y las Ramblas estaba lleno de gente que discutía de política. Ahora son todos turistas comiendo paellas, paellas ridículas, pero bueno, no son paellas. Y yo iba mucho y bueno, y claro, el constructivismo era como pegajoso, ¿viste? Todo el tema de hacer constructivismo, que era lo que terminó haciendo Augusto, Horacio en Nueva York, la mujer de Augusto, qué sé yo, y yo me metí con eso. Y me acuerdo que cuando volví a Buenos Aires me hice una cantidad, saliendo de las tintas, hice una cantidad enorme de pinturas constructivistas. Primero hicimos la carpeta con Córdoba, después me fui a Europa, después volví, después hice arte constructivista y Basilio Uribe llega a mi casa en Belgrano, yo todavía vivía ahí, me dijo, no, están muy bien pintados, pero un chico de tu edad no puede estar haciendo esto. Y estamos hablando de 50 años atrás. Ya para él ya estaba gastado, era como un tema, ya fue, ya está hecho. Vos tenés que estar en otra cosa. Y bueno, y fue así. Me dijo, volver las tintas, volver. Y digo, bueno, vamos a ver. Tuve un paso por unos óleos también muy metafísicos. Las tentaciones a esa edad son enormes. Sí. Y además es una búsqueda, ¿no? Aparte interesa todo. Todo, claro, venía además vos pensás, esto es viejo, todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Estudiar de la Pinacoteca de los Genios, lo que hacía Rembrandt, era mirar una cosa plana, ¿no? En una pésima calidad de edición, etc. Sí. Y encontrártelo a Rembrandt y ver en la pintura en Holanda, o lo que fuera, en Europa, que estaba la marca del lápiz abajo, decía, había un ser humano. Haciéndolo, ¿no? Claro, había un ser humano. Aparte, vos tenés una frase muy linda que dice que lo querés abarcar todo, ¿no? Y a esa edad sobre todo. Y a esa edad también podía haber sido millonario vendiendo almohadas, qué sé yo. Sí, sí, claro. O no, un pobre hombre que corta sábana, no sé. Sí. Los oficios han sido muchos los míos, paralelos siempre a esto y siempre en función de la pintura. Proteger el arte, claro. Después me entusiasmé tanto que no paré más de hacer, además, escultura, ¿no? E instalaciones. Yo no sé si yo me tengo que definir de algo. Yo lo único que sé es que yo llego a la mañana acá y no sé si voy a dibujar en la mesa mis tiras de multitudes figurativas, o voy a pintar, o voy a meterme con las cerámicas y hacer una instalación de 2000 cerámicas. Y creo que era Picasso que decía que entrar al taller y quedarse mirando lo que uno hizo el día anterior también es trabajar. Claro, porque estás viendo, estás a lo mejor conmovido, a lo mejor simplemente confundido. Más distanciado también, que te ayuda. Exacto. Entonces, por eso, y por ahí surge, dibujando, surge una idea para una serie de pinturas yo no las pienso mucho porque arranco porque sé que me lleva solo y tampoco pienso si tiene que tener relación con lo que hacía el año pasado. Muchos galeristas se quejan de mí porque dicen, pero usted cambia de imagen todo el tiempo, Weisman, me decía Manuilo de la Galería Banel. Sí. Usted cambia demasiado, tiene que mantener la imagen de las multitudes. Le digo, pero tiene que ver pintando toda la vida multitudes. Claro. Digo, yo no. Pero sin embargo, él tenía razón, todo después se vincula. Y hoy, a la vista de las multitudes, lo que siguió después, las tintas de ahora, etcétera, etcétera, y todo cuando uno lo mira es del mismo artista. Claro. ¿No? Y no hace falta el estilo está claro. A sí mismo, ¿no? Claro. Bueno, así que... Vos te volvés de Barcelona, pero también estuviste en París. Ahí estuviste con... Eso fue después, cuando volví a Europa en el 74, fue la primera, el 78. El 78. Y ahí, bueno, yo iba con carta para... En esa época usábamos las cartas. ¿Sí? 2 cartas tenía, una muy divertida que era para Seguí, de un amigo de acá. Sí. Y Seguí, Antonio Seguí. Tipo más generoso no podía ser. Sí, gran tipo era. Empecé a estar ahí, me quedé en el taller de Arcade, que ahora creo que debe ser el Museo de Obras Precolombinas y de él, pues tenía una colección impresionante. Y me quedé ahí y pinté y trabajé con él y él no era una... Él no para nada aspiraba a enseñar nada, ¿no? Él hacía su trabajo, pero la relación,
llegó en un momento Mildred Barton, nos hicimos muy amigos allá, después nos quedamos como amigos acá. Era el artista mismo. Claro, Bepi de Monte, el padre de Pablo de Monte, que murió muy joven cuando volvió a Córdoba, estaba pintando unos cuadros de tipo, no sé, un estilo como Héctor Giuffré, ¿no? Esta cosa muy interesante, muy amigo de Antonio. Y ese lugar era mágico y además estoy hablando del año 78. ¿Y conociste a Bacon ahí cuando fue? Bueno, ¿no te acordás de eso? Sí. Bacon no se acordó que me conoció. Yo sí. No sé, no le hemos preguntado. Yo sí. No, íbamos con Antonio, estábamos pintando, él había alquilado por un departamento en La Bastilla. Y tenía una cocina chica, como esas casas francesas, que tienen 2000 metros cuadrados y una cocina de 5 metros. Sí. Que tenía, además se veía la panza del tanque de agua. Bueno, empezamos a pintarla, y él la quería roja, pero fuego. Bueno, estaba harto yo de pintarla. Y pintamos la cocina, y en un momento me dice, qué ganas de comer un pollo al horno. Yo cocino desde chico, ¿no? Entonces le digo, vamos al supermercado a comprar papa, batata, cebolla, ajo, vamos a hacer un buen pollo, cosa que se hizo después, pero en el camino él me dice, espérate que tengo que saludar a un amigo. Hice dar un abrazo con un señor de un saco sobre todo oscuro, con quemaduras de cigarrillos, y muy lumpen, ¿no? Y yo, por supuesto, que tal, yo no hablaba francés, pero otro hablaba inglés, porque era de origen inglés, hablaba irlandés. ¿Bacon en inglés o irlandés? Creo que irlandés. Bueno, nos pusimos ahí a charlotear un poco, y cuando terminó la historia, me dice Antonio, pues yo iba derecho al pollo, no hice ningún comentario. Y me dice, ¿sabes quién es, no? Digo, no. Ah, boludo, me dice, es Francis Bacon. Ah, le digo, bueno, voy a darle la mano de nuevo. ¿Viste? Bueno. Volviendo a Seguí, mi estadía allá, fue muy fuerte todo lo que pasó, porque estábamos en la época del 78. Así que era una especie de lugar donde terminaba cayendo todo el mundo que volaba de acá. Incluso en ese momento llega Eisenberg con la mujer, que venían de la desaparición de 4 hijos y yerno y nuera. Estaba Deira, también había llegado Deira, así que yo todos los conocí ahí. Y bueno, y después volví y seguí con lo mío, y un poco loco, porque Antonio me decía, estás loco de volver. Le digo, pero bueno, cuando tenía 24 y yo no era un militante, se suponía que no iba a pasar nada, porque ninguno pensaba que pasaba algo. Pero, sábado, cuando viene el Mundial de Fútbol, graba clandestinamente, le hacen una nota, creo que a la televisión francesa o alemana, no me acuerdo ahora, creo que francesa, y entonces Sábato escribe una carta en francés y lo ponen y la lee, es decir, la grabación sale en la televisión francesa y ahí realmente él dice que lo han invitado, que le agradece al Estado, al gobierno francés, que se lo haya invitado, pero que no, que se va a quedar en la Argentina. Ya lo mezclé todo, pero es que para mí hay personajes entrañables por un lado, y te imaginarás que por un lado conocerlo a Borges y escucharlo, yo no tomé dimensión de a quién llevaba del brazo. Qué bueno, para eso de la juventud también. Claro, ya lo había leído porque en mi colegio, Betania, ahí me lo habían tirado rápido. Sí, nosotros también lo sé. Y con Casa Tomada de Cortázar lo mismo. Y esa carta segunda que yo tenía, además de la de Seguí, a Cortázar. Pero la estadía más larga y con más fructífera creo que fue la de San Francisco en Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso ya más que claro, una estadía fue una residencia de 8 años, donde con Gachi hicimos una aventura que a los 3 años nos dejó mejor que al americano tradicional, que buscaba casa, auto y después nosotros en 3 años éramos residentes americanos, por una cuestión de laburo, de trabajo con Gachi, le hicieron los papeles. Estábamos muy bien, no me preguntes por qué volvimos, no importa. En el 90 y pico volvió, ¿no? En el 91, con Carlito Menem, y así todo lo que nos habíamos ganado se fue rapidísimo. Te imaginás que en el 1-1, creo que la Coca-Cola incluso era más cara que allá. O sea que la experiencia de San Francisco fue una experiencia de Estados Unidos, fue una experiencia excelente, digamos. Excelente porque tuve la suerte de un amigo norteamericano, curador y artista, que me relacionó 6 meses después de haber llegado,
Entonces yo ya ahí empecé a exponer en el San Francisco Art Institute, después en el Mexican Museum, bueno, un montón de lugares, en Oregon, en Los Ángeles, en Nueva York después al final, casi en el 90, con la gente del 80 de acá, etc. Así que para nosotros fue una gran experiencia y tuvimos nuestros 3 hijos allá. Así podemos. Acá. Claro, se ve todo trabajando, ¿viste? Esto es hermoso. Esta es una de esas obras mías de muchos metros, esta debe tener 6 metros de largo, lo que pasa que le hicimos este sistema casi bíblico, Sí. ¿no? Para que uno pueda manejar las escenas. Entonces, como en el cine, como en el principio del cine, ¿no? Uno ve parte por parte, cuadro por cuadro. Muy bien ideado. Uno lo deja así y tenés esta escena. Esto, por ejemplo, ahora en la Bienal Sur, en el Museo de Caseros de la Universidad de Montreff, expusieron, Josami tiene uno de estos de 7 metros de largo, el más largo de todos, pero ese está contra la pared en forma plana. Estos son los que yo te contaba, son rollos de papel chino, de ninguna buena calidad, son de fábrica, no son papeles de arroz, digamos. Sí. Pero a mí me resultó perfecto porque es absorbente, me permite dibujar, me permite de la mancha salir a los personajes y yo todo el tiempo estoy pensando en eso. En el carnicero, en el verdulero, mi amigo, el cartonero. Sí, porque y todo el general. está muy relacionado con referencias familiares y... Con todo, con todo. Tengo algunos que son directamente, hay uno que se llama La Fiesta Judía, ¿no? Porque tiene todos personajes. La risa en la religión judía tiene mucha importancia, el baile lo mismo. Yo no soy un ignorante total, no. Pero lo he visto, me encanta, me parece importantísimo, como el tema de cómo casi es como un rezo, el reírse y el matarse de risa y el bailar y saltar. Muchos dicen qué ridículo, están todos saltando. No, es fantástico. Fantástico, ¿qué pasa? Bueno, y después todo esto tiene que ver yo creo que tiene que ver con una cosa muy medieval, ¿no? Con figuras irónicas, con payasos, con enanos, con qué sé yo, están todos los personajes de la vida. A mí un poco es eso, ¿no? El desarrollo de esta obra es como haberles puesto a las multitudes anteriores, que eran pinceladas, haberles puesto caras. Y bueno, y mucha gente dice, es muy goyesco. Bueno, no todo es goyesco. Que tiene cosas de Goya porque uno lo primero que hace es pensar en los grabados de Goya. Claro. Pero con este criterio, todos los dibujantes argentinos, Son goyescos. 40 para acá, todos son Goya. Bueno, no creo en eso yo, ¿no? Te quiero hacer 3 preguntas, vamos a empezar por la primera. El tema de la legitimación, que hoy en día se habla mucho. ¿Quién legitima? ¿Qué tan ciertos son esas legitimaciones? Que muchas veces van por los precios. Vos lo que me preguntás es, ¿quién es el experto que dice o quién es el que sabe cómo cotizar una obra? Eso que se llama mercado y también... Sí, bueno, hoy prácticamente, no en mí por lo menos, pero parece que hay que formarse casi la mitad, el 50%, de cómo manejarse en ciertos ambientes, en ciertos mercados. No sé, en su momento eran los expertos que decían que si este cuadro era de Berni o no era de Berni, ¿no? Y la historia les ha dado un precio en el mercado, digamos, por la apreciación que hay, por las muestras en los museos. En Estados Unidos es más fácil. Si uno tiene 5 museos importantes, a partir de ahí empieza a costar un precio, $25.000. Para nosotros $25.000 es consagratorio y hay que vender en $25.000. Porque el precio aparece en galería, después hay que ver qué pasa. Entonces, ¿quiénes son los legitimadores? Es el tiempo, el mercado en este sentido. Se puede construir, hay gente que te construye un mercado. Hay una galería muy importante en Argentina, en la zona sur, Barro, no tenemos por qué no nombrarla, que tiene muy buenas vinculaciones en el exterior y que cuando promueve un artista lo promueve con participación por ahí en la Bienal de Venecia o en la de San Pablo, lo lleva a distintos lugares y eso hace que ese precio se legitime. ¿Cómo se legitima para mí un precio en la Argentina? Y es imposible. Se legitima cuando uno tiene cotización internacional. Cuando vos sos Villarroja, que ya está colocado después de la Bienal de Venecia, hace años, quedó colocado y él tiene un precio, y ese precio vale y no baja. Si hablamos de Cuitca, lo mismo, ¿no? Él hace muchos años, es de mi generación,
Cuitca tiene, porque fue lanzado un proyecto, el cual lo puso en determinada situación. No le resta talento, por supuesto, para nada, pero hay toda una maquinaria que estuvo detrás. Igual que, como te decía, con Seguí, el precio de Seguí es internacional. Ahora, me acuerdo y te pongo una anécdota en este sentido, Berni. Cuando Berni va a París, hablando con Seguí en un momento, va a una galería y Berni estaba desilusionadísimo porque cuando dijo que quería $25.000 por cuadro, le dijeron, acá usted recién empieza, nadie lo conoce. Entonces cuesta 5.000. Y él dijo, pero si yo vendo en Buenos Aires, 25.000, vaya a Buenos Aires. El pobre Berni, que ya era un gran maestro, culpa nuestra, ¿no? Culpa nuestra, digo, porque no podemos legitimar, no podemos armar una, te diría, estructura de cotización estable. Entonces, hay gente que se queja de que paga una cosa y que después no vale eso, o van a los remates. La bolsa de valores. Claro, ese es su problema. Para mí no es ajeno tampoco, porque de alguna manera la venta es lo que nos permite después seguir construyendo, seguir haciendo cosas, seguir comprando materiales, etcétera. Aunque yo puedo pintarme de un cartón, ¿no? Es decir, Paul Klee o el mismo Sul Solar no necesitaron. Miró tiene toda la época de París, cuando era muy joven, el 70% ahora es todo cartón y madera que conseguía en la calle. Por eso. Es decir, cuando tenés el talento de Miró, podés hacer lo que quieras con lo que hay. Después, del tema de la legitimación, me hablaste una cosa son los expertos que dicen sí o no a determinada cosa. Otra cosa es quién te mete en el mercado y quién te sostiene en el mercado. Por ejemplo, Dubil ahora va a estar en la Bienal de Venecia. Lamentablemente este gobierno no pone ni un peso. Pero también los coleccionistas, que antes eran, digamos, más un interés por el arte, entonces compraban ahora, hoy en día son un lugar de poder los coleccionistas. O sea, y bueno, claro, y ahí también podemos poner al curador. El coleccionista, por ejemplo, esto te estaba diciendo de Dubil. Dubil va, el pobre Dubil, que es un gran artista, va con plata que van a poner coleccionistas y la Galería Barro. Entonces eso hace posible que él esté. Ahora, antes que Cristina Kirchner fue la que vuelve a retomar el lugar de la Argentina en la Bienal de Venecia porque había sido abandonado. Si fuera por este gobierno también estaría abandonado. Lo que pasa es que por suerte, ahora que no hay más plata para poner, antes llegaba tarde igual, el artista Villarroja, me acuerdo que tuvo que juntar mucha plata para poder resolver el tema de la participación en Venecia. Fue todo un sacrificio, ¿no? De hipotecar casas y cosas para poder llegar. Bueno, hoy, por suerte, hay algunos coleccionistas que se asocian con la galería y tratan de que ese artista vaya para determinados lugares internacionales que sí son consagratorios. Entrar a la Fundación Boros, es solo otra cosa. Boros en Berlín y bueno, es consagratorio. Vos ves la obra ¿cómo se llama? El Saraceno, estuvo ahí adentro, y cosas por el estilo. Con respecto a los curadores, son los que los coleccionistas a veces llaman, además de que son los que revisan la obra de los artistas, y algunos son historiadores, investigan historia de los artistas, de los movimientos. Roberto Amigo lo hace de repente con las épocas anteriores, con el siglo XX, el siglo XIX, y otros son curadores que hablan sobre lo que pasa hoy, lo contemporáneo. Los mejores curadores son los que conocen todo, y los que han estudiado todo, porque no podemos, cuando se hace una curaduría, de repente puede haber un cuadro de Berni, un cuadro de Policastro y un cuadro de Cándido López. Y vos podés hacer toda una idea, un hilo, un recorrido. Para eso hacen falta curadores. Por ejemplo, yo la muestra esta mía de Salta ahora en el Museo de Arte Contemporáneo, la cura Carlos Gutiérrez, que es un chico sanjuanino, que es curador, que estuvo curando la muestra esta que produjo este escandalete de si me copio o no me copio, ahí en el Malva, bueno, no importa. Y después él ha hecho un gran estudio, un profundo estudio de toda mi obra. Entonces es una muestra que a mí me sorprende, porque va desde lo último que he hecho en escultura, en instalaciones, en la ciudad esta que puse en la Galería de Gachi,
que muestra un poco la situación del mundo, ¿no? La cuestión del derrumbe que hay, de este final de imperio que parece aparecer ahora. Va parte de eso, pero van cuadros de hace 15, 20 años, los paisajes de mi mundo, un material que yo casi no había expuesto, que creo que no estuvieron en ninguna exposición, y después se eligió obra de la Isla de los Pájaros, que la hice en los 2 meses cuando volví de una residencia en Canadá y me fui a una en Barcelona. Llegué acá y tenía 28 trabajos para hacer, telas, pinté los 28. Bueno, cuando volví después me di cuenta, porque en Canadá habíamos ido a una isla que era una isla de pájaros. Cierto, me acuerdo. Impresionante la isla. Bueno, lo que me quedó a mí del viaje fue la Isla de los Pájaros. Y la pinté, él también la eligió, pero también eligió la instalación de cerámicas, de esta multitud de cerámicas que hice. Eligió algunos trabajos de mis virutas. Así que es como, no digo una mini retrospectiva, pero he hecho una gran combinación. Ahora, el curador también lo toma el coleccionista para que lo asesore en las compras, en lo que vale y no vale, porque no todo el mundo tiene la seguridad puesta, comprada. No, seguro. Entonces se asesora, ¿no? Lo cual está muy bien. Hay coleccionistas que no, que compran exclusivamente lo que les interesa a ellos y les gusta, y son conocedores. Otros compran y compran, bueno, como todo, ¿no? Hay mucha gente que compra porque le gusta, porque compra, punto. Y forman también, no son coleccionistas, ¿no? En el término exacto de obra de todas las épocas. Ahora es como, hay un coleccionismo de gente emergente, de artistas emergentes. Claro, y ahí no vas a encontrarte un Petoruti, por supuesto no podrían pagarlo tampoco, o si lo pagaran se llevaría un piso Libertador. Sí, como mínimo. Como mínimo. Bueno, hubo uno fantástico que creo que se vendió en Arteba, chiquito, que se vendió $400.000, ¿no? Era la pieza de Arteba. Cuando entré y la vi, dije, no me puedo ir de ahí, ¿viste? Es decir, una delicia el cuadro. Uf, pintorazo. ¿Las ferias, qué te parecen las ferias? ¿Colaboran a que el público se acerque a las obras? ¿Colabora el conocimiento? Sí, claro, desde ese punto. Frivolidad, Con Gachi y con su galería estuvimos en Sonamaco hace un año, más o menos, en México, en la Ciudad de México, y la realidad es que hay un 50-60% de público norteamericano, que compra. Vos pensás que una de las primeras obras que se vendió este año, ahí fue una obra de Julian Schnabel en $450.000, que era un retrato hecho en los platos, pintada Frida Kahlo. Estaba hecho para eso. Creo que eran 2 que se vendieron a un coleccionista mexicano que hoy tiene la Frida Kahlo pintada por Schnabel, ¿no? Las ferias son, sobre todo, mirá, pasó por el stand nuestro, yo estaba con Leopoldo Mahler, que es un gran instalacionista argentino, que estuvo en el grupo de los 3, en la Ditela, en todos lados, y que se dedicó a vivir en Inglaterra, hizo un gran movimiento en los 70 y hoy vive en República Dominicana. Tiene obra en todos los museos. Y vino la gente conmigo, no hicimos la muestra, pero vino la Tate Gallery, estuvieron los de los museos de Jumex, la gente que pasaba por el stand era increíble. Entonces, desde el punto de vista de la difusión del artista, genial. Pero el dato ahora es que Miami va a tener menos feria, porque ya tiene 20 todas juntas, y ya no da. El mundo está en un momento muy especial, no solamente la Argentina, por lo menos específicamente en cuanto a las inversiones en arte. Es muy sorprendente que Sotheby's venda un Modigliani en $100 millones el otro día, o no sé cuántos millones, y los artistas de cierto valor de países periféricos, como podría ser la Argentina, que debieran costar por lo menos 100.000, no tienen ese valor en ningún lado. Las ferias no están vendiendo, o las galerías no están vendiendo, que son la esencia de la feria. Si no hay galería, empecemos por donde corresponde. Si no hay artistas, no hay galeristas, no hay ferias. La feria es un negocio que abarca todo. Pero no es solamente la función de una feria vender. Esa es una muy importante. También es educar. Entonces, el domingo que dicen, va a venir todo el mundo, es un día importante, porque es cumplir con una misión educativa, pedagógica en la gente. Será un tumulto, vendrán miles. Justamente a mí me parece que eso hace a la feria. Pero vos sabés que yo le pregunté a varios artistas por otras entrevistas de distintos artistas latinoamericanos,
La pregunta es ¿por qué los artistas latinoamericanos, habiendo tan grandes artistas, los ha habido, los hay y los habrá, Seguro. y mucho mejores inclusive que algunos europeos o asiáticos, norteamericanos, que cotizan muy bien en el mercado, y siempre los latinoamericanos siempre están un 40-50% por abajo de esos precios siendo mejores artistas? Y más y más. Es que ¿quién es el mejor artista? El problema primero es ese y otra vez volvemos al principio, el tema del mercado. No es lo mismo Petoruti en un remate que Paul Klee. Una obra de Petoruti puede costar $400.000, que afuera hay que pagarlo. El precio interno es una cosa. Después afuera tienen que saber quién es para invertir en ese artista. Pero no tiene la difusión de un artista que estuvo en la Marlboro o que está en Mary Goodman o que está... No lo tiene. Entonces vos me preguntás, ¿por qué? Y lo primero que te puedo decir es que como los políticos piensan que la cultura, las artes visuales no son espejo de la... Todos teóricamente representamos como los intelectuales, los escritores, una especie de mundo oculto o interesante de Argentina, pero no lo difunden. Y yo creo que hay que sacarse el sombrero con Brasil, porque las cancillerías de Brasil apoyan a los artistas, los colocan afuera y hay varios artistas brasileños que cuestan mucho dinero y están cotizados, no porque tienen mucho dinero. Nosotros podríamos decir que tenemos 7 artistas internacionales, todos de 50, 40 años, 60 años. Los latinoamericanos, cuando yo estaba allá en el año 84, ya se hablaba que venía el boom de los latinoamericanos. Y vino el boom de los chinos o del arte asiático, o más oriental. Nunca nos tocó ese turno, a pesar de que hacen muestras de arte latinoamericano, en Sotheby's y en Christie. Pero hablan de Wilfredo Lamp, podés hablar de Roberto Mata, podés hablar, por supuesto, de Cuevas, de Soto, de Cruz Diez. El que está mejor ubicado para mí en todo ese mundo es Julio Leparc, porque lo he visto en todas las ferias, incluso en Sonamaco estaba lleno de Leparc. Claro, lo que pasa es que él ganó la Bienal de Venecia y eso digamos que le dio una presencia internacional. No, claro, París también. pero cuando yo fui a París, en lo que hablábamos de Antonio Seguí, que eran muy amigos los dos, en su momento, casi soy ayudante de Leparc, que nunca me conoció, porque Antonio lo llamó y le dijo, tengo a alguien para que sea tu asistente. Por suerte, porque no tenía nada que ver la geometría conmigo, ¿no? En este sentido. Pero él se hizo, yo me acuerdo de una muestra, se apagó la calle en París para que la obra cinética iluminada, fantástica, el movimiento que él había hecho, tuviera el contraste lumínico que necesitaba, ¿no? Y fue fantástico. Quiero decir, después, por ejemplo, Jura Kosic no tiene cotización internacional fuerte, sin embargo el New York Times en una nota muy larga del arte Madrid lo considera uno de los mejores artistas y sobre la ciudad hidroespacial y todo lo que él hizo, un avanzado absoluto, más allá del mal humor y de la... Y Carmelo Ardenquín también, digamos que ahora está comenzando a salir más. Sí, pero como Torres García, Ardenquín tiene su lugar, como el otro uruguayo, Gurvich, que logra abrir del mundo constructivista después al final, una obra increíble, pero esos son excepciones. Es decir, los norteamericanos han sido muy hábiles en la época de Leo Castelli, los grandes galeristas, donde posicionan en el mundo e incluso editan libros, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos libros, el Departamento de Estado apoya eso. Sí, porque necesita una política de Estado. ¿Y qué significó? Y es hacer libros gordos de petete así enorme, donde vos ponías obra de los artistas más importantes del mundo y de repente 2, 3 norteamericanos adentro. Con lo cual ya empezaba Rothko, empezaba de Kooning. Y si te acordás también de a Jackson Pollock, que le saca la revista Life, que en ese momento lo saca en portada y con 6 páginas adentro. Bueno, ya está. Como el mejor pintor norteamericano y uno de los mejores del mundo, lo instalan ellos. Bueno, y se lo comen también el mundo europeo, está, por supuesto merecido, pero esta es la muestra de que cuando un país apoya la cultura en general, a sus escritores, acompañándolos, no, te mando un vino, la embajada te mando unos vinos para el día de la recepción. No, con apoyo real, con contactos reales. Te manden periodistas, críticos. Todo lo que se pueda, ese es el trabajo de la Cancillería afuera. Y está bien que son cosas privadas, porque a mí me lo han dicho, no hay que esperar de la Cancillería, ¿por qué? Porque es un acto privado. No, es un acto privado como la feria en un punto.
Y después está lo pedagógico, están las conexiones, está la defensa del patrimonio cultural del país. Y eso me parece que no puede quedar de lado de ninguna manera. Vos ahora acá en la nave, que por supuesto es un espacio hermoso, extraordinario acá en Escobar, ¿qué estás? ¿Estás trabajando más escultura, dado el espacio? Estoy pintando, estoy haciendo escultura de gran tamaño porque el espacio lo permite. A la vez es una especie... Y acá podés trabajar las virutas que... También todo, bueno, hay una colgada que es enorme acá, que la tengo en el techo y nadie la ve. Pues nadie la ve, quiero decir, porque no ocupa, siendo de 7 metros por 5, parece de 1 por 1, ¿entendés? Porque el espacio es muy grande. La muestra esa Bueno, de las virutas. sí, fue bueno, mucha gente joven estaba así como guau, ¿no? La viruta. A mí me asombró mucho. Bueno, y la muestra en Recoleta que se hizo en la sala C, al lado de Cronopio, fue una muestra donde la viruta impresionó mucho. Ahora te quiero hacer una pregunta, porque siempre uno de los que les ha importado mucho a los pintores, sobre todo en Europa, era pintar iglesias. Matisse, todo. Picasso no quiso porque dijo que era comunista y se enojó con Cocteau porque aceptó pintar una iglesia y dijo, ¿cómo así la Cocteau fue igual la pinta? Pero vos hiciste la de Tigre, con unos vitrales. Ah, claro, perdón, yo estaba pensando como tema las catedrales y las iglesias como tema en el impresionismo. Claro, me fui a otro lado. Bueno, no, está bien, porque era elección, ¿no? Del pueblito, bueno, del pueblito. Pero en el caso de la capilla de Santa María de Tigre, en un momento había un cura que era el cura de la iglesia, chileno, muy amigo, me hice muy amigo de él, de mí, nos llevábamos muy bien, y había que poner 4 ventanales como de 4 metros y pico por 3 metros y pico, altos y medio punto. Y yo diseñé los 4 vitros, los mandamos a hacer a pulmón con Jorge Sembo, que es un vitralista muy amigo mío. Buscamos los materiales, por supuesto no hubo plata nunca, ¿no? Es decir, buscamos materiales, buscamos vidrios rotos de puertas, y se armaron esos 4 vitros que deben ser los únicos 4 vitros contemporáneos que hay, por lo menos en Gran Buenos Aires, ¿no? Casi nadie sabe, me entero porque amigos míos que están adentro en un casamiento me llaman y me dicen, che, estos son vitros tuyos, ¿no? Pero ahora, ¿es importante para un artista o dejó de ser tan importante como antes? Porque a Matisse le encantó la idea y... Bueno, hablas de otra época, pero yo esos vitros los debo haber hecho hace 20 años y me parece que, al contrario, que hoy tendrían que, si construyen una iglesia nueva, tendrían que convocar artistas para ver qué pueden hacer y de qué manera pueden colaborar y crear una situación mística. Ya de por sí el cubículo donde se hace es, pero el vitro produce, y yo lo pensé muy bien, a los clásicos, a los renacentistas. Para el trabajo de la luz, claro, se enojaron un poco conmigo porque no hay ninguna imagen, digamos, ninguna imagen. No pueden esperar que yo crea las imágenes, además, porque vengo de otro rubro. También costó después que la gente escuchara a Luis Weissman. Yo con el tamaño de las esculturas que haces que están en el jardín, sí. Supongo que la columna te lo debe agradecer, ¿no? La columna vertebral, digo, porque hay que... Sí, bueno, siempre tengo a alguien que espero que me ayude. Tuve un ayudante muy importante, que digo importante porque la verdad que era un genio, ahora está enfermo, pero si no, espero que venga alguien amigo y me ayude. Has trabajado con el Tergopol y tal, y has hecho como ciudades. La última muestra, que terminó hace un mes en lo de Gachi, fue en lo de Gachi, es una muestra, hubo un gran telón de 2 metros por 4 iluminado por atrás, un telón me refiero a un plástico, esos plásticos para cubrir que tienen agujeritos por todos lados redondos para poder engancharlos. Yo hice una pintura, además esa base fue la base, ese plástico de muchas otras pinturas mías blanco-negro. Yo lo que tuve que hacer el día que vi que transparentándose contra la luz creaba un ámbito, dije, este es mi mejor cuadro. Entonces empecé a tocarlo hasta que llegué al punto que yo quería. Se presentó eso y el resto era un largo de 6 metros por 4 de toda una ciudad hecha con el telgopor que uno levanta de los televisores, de los termotanques, etc. Es un material increíble para trabajar. En general lo usamos como base, como estructura, para esculturas grandes. Uno talla y después puede hacer lo que quiera, lo puede pintar y después viene la resina arriba para que no se coma el telgopor. Lo de abajo, la estructura es lo de menos. Yo el telgopor lo tomé como el mármol de Carrara, es decir, en vez de espesor y digamos... Sí, de alta densidad, y después
lo quemo, tengo distintos tipos de pistola con llama finita o no, para determinadas cosas, la pistola de calor, sí, ningún secreto, todos podemos hacerlo. Pero a mí me pareció que era un momento de usar no el telgopor como la estructura de, sino como lo que. Si vos me preguntás dura, y no, lo agarrás con la mano, se puede quebrar, pero yo le pongo una resina al agua que lo endurece completamente. ¿Y estás abocado ahora a eso? En este momento preparando la muestra de Salta y otra que todavía no digo nada, por el año que viene puede concretarse. Había otra que estuvo 2 años por inaugurarse, pero corrieron la fecha, que era el Bellas Artes de Neuquén, que lamentablemente... Muy lindo museo. Sí, pero inconcebiblemente nunca llegaron a poder confirmar nada ni cosas teniendo fecha, ¿no? Así que en esa muestra Daniel Fischer hizo un estudio también completo, hablando de nuevo de los curadores, de toda la obra, y esa sí era como una muestra más retrospectiva, que incluso iba a tener las obras que te dije que quedaron de la carpeta Nocturno con Córdoba y Triburu. Así que nos estamos remitiendo al año 76. Bueno, Andrés Weisman, muchísimas gracias, gracias por recibirnos acá en la nave. No, gracias. En nombre del estudio Bocini Spillman, te lo agradecemos muchísimo. Yo les agradezco a ustedes, soy un charleta, espero que no haya sido... Bueno, por eso también vinimos, ¿no? Porque la verdad que... Bueno, muchas gracias, Samuel, muchas gracias.